Buenas tardes. Hoy vamos a hacer una demostración del sistema de Peble inmobiliario, que es un sistema para administración de inmuebles, alquileres y ventas. Así como también su oferta y la posibilidad de generar pedidos y consultas de inmuebles disponibles. Para comenzar, vamos a visualizar un poco los menús como hacemos normalmente y vamos a centrarnos en esta primera etapa, en lo que es la gestión de los inmuebles, los clientes y los contratos, ¿bien? Los contratos de alquiler. Como primera medida, nosotros tenemos que visualizar los clientes, ¿bien? Que los dividimos en categorías, categorías de clientes para poder solamente agruparlos. En este caso ven que tenemos los inquilinos, los propietarios, los oferentes o los garantes, ¿bien? Esta división es solamente informativa, lo único que en algunos casos, o sea, nosotros configuramos cuáles son las carpetas de clientes para que los accesos directos cuando buscamos un inquilino o buscamos un propietario directamente filtre por carpeta. Respecto a los datos de los clientes, bueno, estamos hablando de algo bastante similar a lo que es un sistema de gestión, datos personales, domicilios, email, datos impositivos por si necesita alguna facturación o algún recibo especial. Y lo más importante son datos de contacto, donde podemos agregar información justamente de contacto del cliente. Bien, o sea, la esposa, el hijo, lo que sea, como para poder ubicar al cliente en caso de que sea necesario. No amerita que nos detengamos demasiado en los datos que vamos a cargar sobre los clientes. Bien, entonces tenemos los clientes por un lado. Por otro lado tenemos los inmuebles. Bien, bueno, acá sí podemos empezar a adentrarnos un poquito más o a detallar un poquito más eh, la información que cada uno de los inmuebles posee. Eh, Vamos a modificarlo para que lo podamos ver. Un inmueble posee diferentes datos de clasificación. Primero, el tipo de inmueble. Estos tipos de inmuebles son autogestionables por el usuario, es decir, cada usuario cada empresa puede cargar sus propios tipos de inmuebles, departamento, casa, cochera, de acuerdo a los tipos de inmueble con los que trabaje. Un código que es numérico, de hecho se puede igual modificar. La calle, las entrecalles, el número, la altura, el piso, el departamento. Bien, información del domicilio, digamos. Información del propietario, tanto un combo de propietarios, pero se puede en todo caso venir a crear un propietario nuevo en este momento, en esta instancia. La localidad, la zona, digamos que se pueden hacer división de localidades en zonas o barrios, como para poder ubicarlo, ¿tá? Y la información acerca de las notas, algún texto o algo que se le pueda agregar. Vamos a ver. Luego, tenemos la posibilidad de cargarle características a los inmuebles. Bien, esta información es exclusivamente utilitaria en caso de que nosotros vayamos a hacer oferta de inmuebles. Es decir, yo cargo datos propios del inmueble como datos básicos de su ubicación y a su vez puedo empezar a cargar información adicional. Estas características que ustedes ven acá son, igual que con lo que eran los tipos de inmuebles, son autogestionables por el usuario. Es decir, cada empresa puede darle el nivel de detalle que crea las características. Es decir, no sé, cantidad de baños, está bien, opciones. Cantidad de dormitorios, opciones. O si la pintura es, no sé, látex, está recién pintada, satinada, bien. Diferentes datos para poder hacer cruce de búsquedas, bien. Entonces vamos a agregar dormitorios 2. Agregamos. Acá podemos poner una descripción, o sea, medianos, que es la descripción pública. Y acá podemos crear una descripción privada, digamos, ¿no? O sea, no tan mediana, digamos, vamos a suponer, ¿está bien? Eh, ¿Eso qué significa? Cuando nosotros podamos enviar un informe de esta propiedad, o bien la publiquemos en la web o lo que sea, esta información es obvio que no viaja, digamos, o no se publica, y esta sí se publica. ¿Bien? Y así podemos ir agregando diferentes características. Yo, pintura, yo recién pintada, agregar. Puedo no ponerle nada y listo. ¿Bien? Y bueno, podría marcar si está habilitado para la web cada una de estas características porque me permite, si hay sincronización con la página web, hacer la vinculación de estas características a la página. Bien, entonces repasemos los inmuebles, los datos del inmueble y los datos de las características del inmueble.
Por último, vamos a agregarle, o vamos a visualizar las diferentes opciones disponibles dentro de la que es las operaciones que realiza una inmobiliaria. Y podemos determinar si este inmueble está en alquiler o en venta disponible. Bien, es decir, si yo quiero dejarlo disponible para alquiler, hago clic aquí, a pedir el monto de la operación, vamos a poner que yo 3.500 pesos. ¿Deseo publicar esta operación en la web? Hombre, que sí o que no, no importa. Bien, yo bajo esta instancia estoy determinando que este inmueble está disponible para alquiler en este momento. Bien, al aceptarlo, yo acá puedo ver la información de la zona, de las características, de los datos, en este caso los dormitorios, los públicos y los privados. Y bueno, podría eh, determinar, por ejemplo, que el inmueble 245 está disponible para alquiler. Yo filtro acá y voy a ver que el 245 está disponible para alquiler. Bien. Bueno, a su vez, esto va a ir en otro tutorial. Se pueden crear ambientes dentro de los inmuebles y a su vez los ambientes también se le pueden agregar características. Es decir, yo puedo crear el ambiente dormitorio 1, dormitorio 2, cocina, comedor, y a cada ambiente definirle sus características como los placares, los muebles, los inmuebles y demás. Entonces después puedo andar haciendo búsquedas o información más detallada de cada inmueble. Bien. Entonces, vimos a los clientes por un lado, vimos a los inmuebles por el otro. El siguiente paso, digamos, que es el que nos va a permitir completar un circuito de alquiler, es el de cargar los contratos de alquiler. Bien, esta es una base de ejemplos. Cuando yo cargo un nuevo contrato de alquiler, lo hago desde esta ventana y vengo acá a nuevo contrato de alquiler. En este caso, lo que yo estoy cargando es todo el contrato. Bien, entonces, eh, establezco la fecha del contrato, vamos a ponerle que es hoy, establezco el administrador, esto es porque muchas veces hay empresas que son una misma inmobiliaria, es multiempresa, porque la administran que yo, dos monotributistas, por ejemplo, entonces, o dos responsables inscriptos, pero de manera individual, y la razón social es única, digamos, ¿no? Es una sola inmobiliaria. Entonces, uno puede dar de alta a diferentes empresas y asignar los alquileres a los diferentes administradores, ¿bien? Entonces, después la facturación de comisiones se realiza a través de esta empresa. El número de carpeta, que es un número incremental. El número de tarjeta, esto es algo que implementamos últimamente, que corresponde a la identificación del contrato para el banco en el que se hace el depósito del alquiler. Entonces, al identificar el alquiler en el banco, o sea, con un número, y ese número será el número de tarjeta, cuando yo miro el home banking después, o sea, los primeros días del mes, y me aparecen todos alquileres o todos depósitos, que normalmente muchos son del mismo importe, lo identifico a través del número de tarjeta y puedo ya saber cuál es el alquiler que se está abonando. Bien, vamos a ponerle cualquier cosa, no importa. Bien, completamos datos del inquilino y del inmueble. Cuando completamos datos del inquilino, cliqueamos acá y filtramos todos los inquilinos. Puedo elegir cualquiera, no importa. Podría crearlo nuevo en este momento, no habría problema. Elijo un inmueble, que son los inmuebles que están disponibles para alquiler. Entonces vamos a elegir el 245, que es nuestro inmueble. Vamos a buscarlo acá. Bien. Elijo el periodo de alquiler, vamos a ponerle el 1 del 3 del 2013 al 28 del 2 del 2015. Bien. El motivo de alquiler, que también es autogestionable por la empresa, la moneda en la que está expresado, el recibo, el plan de alquiler. Bueno, acá se armaron también, esto también es autogestionable por el usuario, o sea, los diferentes planes de alquiler. Normalmente, cuando es una vivienda es alquiler 24, pero podría ser una prórroga de 9, una prórroga de 6 meses, ¿está bien? El alquiler 24 son 24 cuotas. El día de vencimiento del pago del alquiler, si está garantizado o no, como para que sepamos si tengo que cargar una garantía o no. Y después tengo la opción de cargarle dos alternativas con respecto a cómo voy a componer las cuotas del alquiler. Años anteriores los alquileres duraban, o sea, se emitían por 24 meses al mismo importe, que sería este caso que estamos planteando acá. 24 cuotas de 3.500 pesos. Hoy por hoy, en muchos casos se suele hacer incrementos al segundo año. Entonces,
se establece un incremento del valor cada una cantidad de cuotas determinada. Entonces yo en el primer año, que son 12 cuotas, establezco un valor de 3.500 pesos. Y las siguientes 12 cuotas establezco un valor de, qué sé yo, vamos a suponer 3.900 pesos. ¿Está bien? Ahora vamos a ver cómo nos va a generar esta información el sistema. Eh, el inicio de cuotas es, o sea, cuando estoy arrancando este contrato. Como estoy haciendo un contrato nuevo, le voy a poner la fecha correcta, pero en algunos casos, cuando se hace regularización o cuando hay empresas que adquieren el sistema y ya tienen contratos armados, prefieren arrancar los contratos del día en el que inician el sistema y no hacer toda la carga de las facturas o de los pagos anteriores. Perfecto. El estado del contrato, que está en contrato, la alerta de vencimiento del contrato, o sea, cuántos días antes me va a avisar que el contrato está vencido o que está por vencer, perdón. Y ahí completo la información referente al contrato en particular. Ahora, en esta solapa de acá, lo que vamos a hacer es completar información acerca de los honorarios, comisiones y demás que se le cobran a los inquilinos y a los propietarios. Es decir, en la solapa honorarios yo determino cuál es la comisión que le cobra al inquilino, no sé, vamos a poner el 3%. Bien, me da un valor. Podría arreglar otro valor, podría decir, bueno, son 3.300 pesos y directamente lo establezco sin problemas. Podría decir en cuántas cuotas me va a abonar ese y el inquilino, en cuántas cuotas arreglo que el inquilino me va a abonar la comisión. Vamos a ponerle 2 para ver los ejemplos después. ¿Cuánto le voy a cobrar mensualmente al propietario? Al 5%, entonces son 175 pesos de honorarios que le cobra el propietario. ¿Y cuál es el punitorio diario que voy a cobrar? Que está establecido en 17 pesos con 50. Después puedo agregar información acerca de, por ejemplo, el sellado. Si hay un costo de sellado, vamos a suponer que yo, 1.000 pesos de sellado. ¿Cuál es la carga de cada uno de las partes? Es decir, cuánto pagaría el inquilino y cuánto pagaría el propietario sobre el sellado. Podría cambiar estos porcentajes y me variaría este importe. Podría determinar si tiene depósito o no, si es un depósito en efectivo, replicar la cuota del propietario, si es en depósito o no. Bien, o sea, ¿qué hacemos con el depósito? ¿Se lo queda a la empresa, la inmobiliaria en caución o no? Un domicilio de pago, que es en verdad bastante poco habitual en estos días, pero podría establecerse en dónde paga el inquilino el alquiler. Y después podemos ver que en muchas ocasiones es necesario agregarle al contrato, que va a crear una serie de cuotas estándares de alquiler, de honorarios y demás, diferentes otros tipos de cuotas. No sé, se le cobran expensas, se le cobran el dueño que le cobran el cable, o que le cobran DirecTV, o que le cobren, digamos, para asegurarse que el inquilino paga los servicios. Entonces, cuando son mensualizados, de la misma manera que es el alquiler, se pueden agregar directamente las cuotas en la confección del contrato, y si no, se pueden hacer posteriormente también. Lo vamos a hacer posteriormente para que ustedes entiendan cómo trabaja el sistema con respecto a las cuotas. Esta información de acá nos refiere a una información contable, que esto lo vamos a explicar en el segundo tutorial, que significa, bueno, a partir de qué cuenta el sistema empieza a crear diferentes cuentas contables que nos permitan conocer administrativamente cómo se maneja el sistema de cobranzas y de liquidaciones. Entonces, para terminar, vamos a aceptar. No hay mucho más para dar vuelta. La fecha de contrato es anterior a la fecha actual. Sí, está bien, el contrato arranca el 1 de marzo y hoy es 8 de marzo, digamos. Sí, me va a decir que está anterior. Me pregunta si quiero cancelar cuotas anteriores. Le voy a poner que no. ¿Está bien? ¿Y está seguro que desea guardar los cambios de contrato? Sí. Correcto. Me acaba de crear el contrato. Acá tengo la información más global del contrato. Podría entrar a modificar información y ven que ya ahora tengo cosas que no puedo modificar. Bien, pues me ve el número, qué sé yo, el administrador, demás cosas. Ahora que yo creé el contrato, tenemos que ver, bueno, hay información que esto generó para que nosotros avancemos. Lo vamos a ver en el segundo tutorial, es cómo hacemos las cobranzas y los pagos contra este contrato. Pero al menos ahora vamos a ver qué información global nos generó este contrato. Vengo a este menú, me fijo que el sistema generó cuotas para el inquilino, las vamos a ver aquí, y cuotas para el propietario, las vamos a ver aquí. La ventana, el formulario es el mismo, lo que pasa es que distinguimos con diferentes colores para que sepan ustedes en cuál de los dos están. La idea de las cuotas del inquilino es
el sistema creó automáticamente todas las cuotas con su vencimiento, bien, el importe, lo pagado, lo restante, y cuál es la cuenta contable a la que refiere esa cuota que se le vinculó en su cuenta. Entonces, miremos, me creó una cuota que el inquilino tiene que pagar por 3.500 pesos correspondiente al alquiler del mes 3 del 2012. Me creó los honorarios cuota 1 de 2, y fíjense que acá en abril está la cuota 2 de 2. Me creó la cuota de sellado, que le dijimos que no era una cuota, y a partir de ahí me empieza a crear la cuota de abril con sus honorarios, la cuota de mayo, junio, julio y demás. Bien. Eh, Cada cuota de alquiler genera una cuenta contable diferente en mi plan de cuentas. Bien. Es decir, espero no confundir con esto, pero yo tengo un plan de cuentas. Tengo un plan de cuentas que tiene una cuenta padre que sería fondo terceros a liquidar. Y aquí yo tengo todas las cuentas de alquiler, ¿bien? Todas las cuentas de alquiler. Cada contrato que se hace genera una nueva cuenta contable, ¿bien? En este caso, yo creé una cuenta que se llama Viviana Silva. Yo podría buscar acá. Bien, y acá tenemos la cuenta de Viviana Silva. Eh, la idea en realidad es esta, porque es la que tiene el número 678. Esta es una base de prueba con bastante información que no es muy importante, pero esta es la cuenta que nos interesa a nosotros, ¿bien? Que es la cuenta en realidad a la que se vincula este contrato. En términos contables, lo que nos está indicando esto es, bueno, cuando vos le cobras a un inquilino, va a mover esta cuenta contable de alquiler, y cuando vos le pagues al propietario, va a mover esta cuenta contable de alquiler, con lo cual, mirando las cuentas de alquiler, el saldo de ellas, sabemos qué plata tengo de terceros, y no lo tengo todo dentro de una bolsa, de una única cuenta que se llama fondo terceros a liquidar, digamos, ¿no? Sino que lo especifico cuenta contable por cuenta contable. Lo mismo pasa con los propietarios, es decir, al propietario yo le voy a liquidar el alquiler, le voy a liquidar los honorarios, le voy a liquidar el sellado. En el segundo mes, alquiler y honorarios, alquiler y honorarios, alquiler y honorarios, de aquí hasta que se termine el contrato. Bien. Esta marca nos indica que la cuota está impaga. Esta marca que está acá en los inquilinos nos indica que la cuota no ha sido pagada por el inquilino. Después vamos a ver en el siguiente tutorial que cuando un inquilino paga un alquiler, cuando me vengo a las cuotas del propietario, esta me indica que hay una marca que tengo que me indica que esa cuota ya fue pagada. Bien. Y vamos a ver el comportamiento contable cuando hacemos las diferentes maniobras. Bien. Por ahora vamos a terminar aquí, redondeando, repasando todos los temas que vimos. Es decir, vimos la creación de el alta o la modificación de los clientes de acuerdo a su categoría. Vimos la modificación y el alta de inmuebles con información de características e información de operaciones. Y vimos el tratamiento de los alquileres. Bien, o sea, creamos un nuevo alquiler y vimos cómo ese alquiler me creó tanto cuotas para el inquilino, que es la responsabilidad que tiene el inquilino para pagar, así como también las cuotas del propietario, que es lo que yo tengo que liquidar. Bien, en el siguiente tutorial vamos a ver, con respecto a este alquiler, vamos a continuarlo, vamos a ver información acerca de cómo sería la cobranza, el pago, la emisión de documentos y la contabilidad, digamos, cómo impacta todo esto en el ámbito contable.